Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Y estaremos hablando de un tema muy interesante porque se trata de la herencia biológica. Es decir, que aquí vamos a hablar de nuestro ADN. Oye, ¿qué querrá decir estas siglas de ADN? Sencillo, ADN se refiere a ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico quiere decir ADN. Hoy no es el único, también hay ARN o ARN, como también se le dice, que es el ácido ribonucleico solamente. Bien, entonces trabajamos el día de hoy con el ADN y la herencia. Todos sabemos que el núcleo de una célula es el que controla las funciones de la célula. En su interior, en el interior del núcleo, se encuentra el material genético responsable de la herencia. Y este material genético que es el responsable de la herencia es lo que conocemos como ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene toda la información que cada célula necesita para cumplir sus funciones y determina las características que presenta cada ser vivo. Un gen, uno solo, es un segmento de ADN. Este gen lleva la información en código de una determinada característica, como por ejemplo el color de los ojos, el tipo de cabello, la estatura, entre otros. Cuando la célula se reproduce, el ADN se enrolla y forma los cromosomas. Estos se distribuyen en pares idénticos, excepto en el óvulo y en el espermatozoide, donde solo hay una mitad. Recuerden que les decía que estos pares idénticos eran XX, XY. Pero en el óvulo y en el espermatozoide hay uno solo, no hay un par. Hay uno solo, porque al momento de la fecundación, el gen que está, el cromosoma que está en el óvulo, se va a unir con el cromosoma que se encuentra en el espermatozoide, para así completar el par. Recuerden que deben de colocar en su cuaderno la fecha del día de hoy. Este va a ser nuestro tema, la herencia biológica, y debemos de copiar todo lo que aparece en esta primera lámina. La revolución de la genética. Los parecidos entre los hijos y los padres se han explicado desde tiempos muy antiguos. Lógicamente, ¿no? Que debe de ser desde hace muchos años una pregunta que debe de rondar en la cabeza de toda persona. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo heredamos esas características que nos hacen similares a nuestros padres? Quizás a mí me sucedió, yo tengo una estatura de 1,78 m, pero mi papá no era tan alto y mi mamá tampoco es tan alta. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué yo era mucho más alto que ellos? Ok, pero es que resulta ser que yo observaba a mi abuelo paterno y mi abuelo materno, y los dos eran grandazos, bien altos que eran. Entonces, evidentemente que de allí yo heredé esa característica de mi estatura. Y así sucede con cada uno de nosotros, vamos heredando distintas características. Como por ejemplo, hay personas que tienen la habilidad de enrollar su lengua. Y eso es una característica también que heredamos. Yo no lo puedo hacer, a pesar de que mi mamá sí lo hace. Yo no heredé esa característica. ¿Ya? Hay personas que, por ejemplo, pueden doblar su dedo pulgar así como yo lo estoy doblando en este momento. Hay otras que no, hay otras que solamente pueden llegar hasta acá. Pero fíjate cómo yo lo puedo doblar prácticamente todo hacia atrás, ¿no? Esto también es una característica que hereda uno de sus padres.
Bien, pero entonces en la antigüedad Aristóteles sostenía de gémulas contenidas en los gametos. Recién para el año de 1856 es Mendel quien manifestó que los genes son los que transmiten caracteres hereditarios que se heredan de generación en generación. De esta forma planteó los principios de la genética. De hecho, si ustedes investigan un poco más, pueden encontrar lo que son las leyes de Mendel. ¿Cómo se heredan las características humanas? Interesante pregunta. ¿Cómo las heredamos? Cuando se produce la fecundación, la nueva célula o cigoto tendrá una combinación del padre y de la madre, que lo hace único en toda su especie. ¿Qué creen ustedes cuando pueden ver en los laboratorios que dice se hacen pruebas de paternidad? Es que realmente lo que van a estudiar es tu composición genética, porque tú tienes una parte genética de tu padre y una parte genética de tu madre, lo has heredado de ellos dos. Por eso es que los laboratorios pueden hacer estas pruebas de paternidad, porque van a verificar si de verdad heredaste esas características genéticas de tu padre. En esta combinación de caracteres, algunos dominan a otros. Ya lo había explicado y lo vimos en el video, que tenemos caracteres dominantes y tenemos otros que son recesivos. Los caracteres que predominan se llaman dominantes y los otros recesivos. Por ejemplo, si la información del padre dice ojos oscuros y la información de la madre dice ojos claros, el hijo no tiene un ojo claro y otro oscuro, que era el ejemplo que les hacía con tener una taza de café negro y una de leche y combinarlos, ¿no? La nueva sustancia iba a quedar marrón. No, eso no sucede, realmente eso no sucede en nosotros. No quiere decir que porque tu papá tenga el pelo rubio y tu mamá el pelo negro, entonces la mitad de tu cabello es negro y la otra mitad es rubia. No, eso no va a suceder. Es que uno de los dos genes va a ser dominante sobre el otro. Y al ser dominante, eso es lo que va a salir, eso es lo que vamos a poder observar. El hijo tiene un ojo claro y otro oscuro, sino que tiene ambos ojos oscuros. A ver, mira lo que te dice aquí. El padre dice ojos oscuros y la madre dice ojos claros. Si el hijo tiene ojos oscuros, es porque el gen dominante era el de ojos oscuros. Sin embargo, los genes recesivos se hacen notar cuando ambos padres tienen el mismo gen recesivo. Es decir, en otras generaciones, quizás más adelante en la descendencia, pueda existir un hombre y una mujer que a pesar de que tienen ojos oscuros, porque ha sido el gen dominante, papá tiene de sus genes, tiene el gen dominante oscuro y el gen dominante claro. Y la mujer tiene el gen dominante oscuro y el recesivo claro, ¿no? En esta unión, cuando ambos tienen el recesivo claro, uno de sus hijos va a tener ojos claros. Uno de sus hijos puede llegar a tener ojos claros, porque ambos tienen el gen de ojos claros como recesivo. Esto que tenemos acá también hay que copiarlo en su cuaderno. Y ahí podemos ver algo que decía al principio, ¿no? Cómo la célula cuando se va haciendo sus divisiones y se va desarrollando, se va formando en un cromosoma, ¿no? Y los cromosomas tienen formas de X y forma de Y. Ahí estamos viendo un cromosoma de forma X. Bien, chicos, por hoy vamos a dejar el tema hasta acá. Creo que hemos hablado suficiente sobre estos caracteres hereditarios. Sin embargo, para la próxima clase continuaremos viendo cuáles son las características que heredamos de nuestros padres y así cada uno tendrá la oportunidad, ¿no? También de manifestar qué características observan ustedes físicas que sean de sus padres.
Cada uno tendrá la oportunidad de decirme, no, es que yo me veo en el espejo y tengo la misma nariz que mi papá o la misma nariz que mi mamá. O yo saqué la forma de las manos de mi mamá y no las de mi papá. Cada uno va a tener que hacer su observación con respecto a qué carácter ha heredado de su papá o de su mamá. Bien, entonces hasta acá el tema por el día de hoy.